Saludos, muy buenos días, señores. Aquí estamos. Terminó esta semana. Sí, señor, ya estamos en viernes. Bueno, termina prácticamente el mes de noviembre. Ya la próxima semana arrancamos. En diciembre, muchas novedades, muchas informaciones. Hoy amanecemos con alguna... A mí no me causó sorpresa. Apolinar, buenos días. Vamos de una vez a integrarnos. Lo que dicen hoy respecto al tema de las sedes, el nuevo cuento, que es un cuento fracasado de la capitalización. Nos remontamos todos, yo pienso, los que dimos seguimiento a 1996, con aquel proceso en el que Leonel Fernández regaló prácticamente las empresas del Estado, pero que habría que detenerse porque fue, vaya, lo más escandaloso en el sector eléctrico, lo que pasó entonces cuando Jaina, Itabo, que eran las principales generadoras, pues simplemente fueron pasadas al sector privado. Y entonces ahí, en ese cuento, muchas cosas ocurrieron. Entre ellas, por supuesto, las pifias, las mafias, los engaños, las estafas, de las que se acusó en algún momento a Jaina y a Itabo, bendecido por las autoridades, en fin, a través del FOMPER, claro, como socia que era, del 49%. Ahora volvemos con el mismo cuento y ahora resulta que las sedes van a pasar de nuevo al sector privado. Tú recuerdas que la EDE había pasado a AES, ¿no?, a través de una empresa privada, y Edenorte y Edesur entonces eran manejadas por la Unión Fenosa. ¿Recuerdas? Pero tú sabes, Ivonne, buenos días primero, Ivonne, sí. Disculpa, que las empresas del Estado se privatizaron considerando que el sector privado es mucho más eficiente que el sector público en el manejo de las empresas. Presumiendo. Sí, o sea, eso se presume. Sí. Sin embargo, durante todos estos años ha habido pérdidas en las sedes que han sido, digamos, manejadas por el sector privado, de tal manera que luego casi ya más de unos 15 años todavía hay pérdidas en las sedes, pero también hay manejos que son deficientes en la generación eléctrica, sí, porque supuestamente debió haberse reducido el precio de la electricidad, pero sin embargo las inversiones del sector privado, ese sector privado eficiente, dominicano y extranjero también, evidentemente que no ha hecho las inversiones de lugar para que el precio de la electricidad sea más o menos competitivo. Mira, yo creo que la referencia, y escúchame que te interrumpa, la referencia importante es lo que había ocurrido, cuando las cosas no se hacen de manera transparente, clara, sincera, honesta, y cuando lo que se quiere es el bien común, que no es lo que mueve, ni en aquel caso, ni en este caso. No, ¿por qué? Pero se suponía, o sea, porque el Estado hizo mucha propaganda en aquel momento. En aquel momento, y entonces... de que se iba a reducir la transferencia, el subsidio del Estado. Pero el subsidio se ha quedado ha crecido, no se ha quedado del mismo tamaño, ha crecido. Pero claro. Y en este año solamente estamos en ese subsidio gastando 59 mil millones de pesos. No, yo iba precisamente a recordar esa parte. Yo pienso a modo, porque aquí hay que vivir recordando las cosas a la gente, porque es que nos atosigan tanto que se nos van olvidando. En ese momento el subsidio era, yo recuerdo perfecta, 205 millones. Desde entonces, y eso daba para corrupción, porque siempre, claro, eso es un componente del sector eléctrico aquí, ese capítulo, claro que sí. Esa es la ganancia oculta del sector privado. Exactamente, ese es un capítulo. Entonces, desde ese tiempo hasta esta fecha, según algunos cálculos de algunos técnicos, ¿cuánto es que el Estado ha invertido en subsidios? Cerca de 500 mil millones. Habría que sumarlo, yo no tengo la cifra exacta. No, pero he escuchado a algunos técnicos hablar de esa cifra. De todas maneras, es una cifra bastante Es una cifra alta, lo único que varía. Este año supuestamente terminará en unos 900 millones de dólares, pero ha habido años donde ha sido de 1.200 millones de dólares. Y ha habido otros años que ha sido relativamente menor, pero por encima de los 1.000 millones de dólares. De tal manera... No, y justamente... que eso es pérdida para el Estado y para la sociedad dominicana. Pérdida. Pero no lo es para los generadores, porque los generadores siempre han ganado. Claro. Entonces, esa es una ganancia que esas pérdidas no conocidas nunca se han auditado. No se sabe qué son.
Lo único que se sabe es que hay unas pérdidas que son técnicas y sí exactamente se sabe de qué dependen, pero las que se pagan y que no se sabe de qué dependen, religiosamente se pagan y eso va a los generadores. Claro, porque te hablan de los generadores no han transparentado. Te hablan de las eso. pérdidas y empezando por los conceptos que son muy confusos de energía no facturada versus energía no pagada. No, pero eso se sabe. ¿No? Eso se sabe. Lo que pasa es que hay una parte de las pérdidas que no tienen explicación alguna. Que no son pérdidas técnicas. Ni financieras. No, eso son pérdidas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay ahí? El gobierno o los gobiernos nunca se han interesado por saber, por auditar qué es lo que se está pagando del gobierno. Por ejemplo, ahora uno de los elementos que se escribe es el tema de las pérdidas, pero yo no entiendo porque si aquí, y también el pacto eléctrico, porque convenientemente, después de que este documento se conoció, que yo no lo llamaría ni siquiera pacto, porque... No, eso no es pacto eléctrico, eso fue un invento eléctrico del gobierno que no tenía... O un acuerdo dentro de intereses de gente, ¿no? No, eso no fue un acuerdo, o sea, porque un para acuerdo haber entre acuerdo, ellos, porque para pactar tenían que... había otros sectores que tenían que... Eso no es acuerdo si es entre ellos, porque ellos estaban de acuerdo. Ahora, ellos tenían que buscar un acuerdo con la sociedad civil y la sociedad civil estuvo ahí presente durante todo el periodo de discusión del pacto eléctrico y ahí no estuvo el PRM, precisamente, ahí solamente estuvo una vez. Bueno, entonces... Claro, no, pero precisamente por eso fue que no fue pacto, sino un acuerdo entre ellos que siempre estuvieron de acuerdo y ellos sabemos quiénes son. Entonces, hablaban de que ahora se esgrime el tema pacto, ¿no? Y se habla de pérdidas. Pero bueno, si aquí teníamos un tema, y permíteme, si aquí teníamos un tema de pérdida, que es de lo que siempre se ha estado hablando, ¿cómo se justifica entonces que ahora en esta administración, con estas EDES, lo primero que hacen es aumentarse los salarios, aumentar las nóminas, ¿no? Entonces, obviamente que no es un tema de ese tipo el que por lo menos... Lo que ocurre es que hay un divorcio completo entre lo que es la interpretación partidaria del gobierno, ¿no? Y la interpretación que algunas personas tenemos sobre el manejo eficiente del gobierno. Que coincidíamos antes con ellos, pero cuando no estaban en el gobierno. ¿Verdad que sí? Ahora, evidentemente, por ejemplo... solamente tenemos que verlo a nivel del gobierno central. El gobierno central está gastando cerca del 90% en gasto corriente. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo en las sedes. Es correcto. Entonces, el asunto es de perspectiva, no solamente de perspectiva en términos del manejo diario de una empresa, sino perspectiva de largo plazo de dónde quiere ese administrador llevar a esa empresa. Eso no se conoce, ni tampoco se conoce obviamente los planes que tiene el gobierno de largo plazo, ni siquiera cuáles son sus objetivos. Sus objetivos es, muy claramente, es crear fideicomisos para crear barreras a la justicia para que pueda investigar qué es lo que se ha gastado en esos fideicomisos, porque la ley efectivamente le previene, o no le previene, le impide a la justicia ver lo que hay ahí, y de la misma manera va a ocurrir con las APPs. Entonces, ahí hay un asunto que queda claro, Apolinar, bastante claro, que parece que aquí lo que hay es una alianza de gestión, lo que deja bastante al desnudo que esta es una administración, la del sector eléctrico, la del Ministerio de Energía y Minas. Deja claro el fracaso. Pero bueno, lo que pasa es que cuando uno mira la administración privada del sector privado, tiene muchísimas dudas, porque esa administración del sector privado no ha sido eficiente. Y no espero tampoco que lo sea ahora con las sedes. No, yo tampoco lo creo, pero cuando ellos dicen, cuando ellos están procurando esa alianza porque hay un tema de gestión, es porque ustedes son incapaces, ¿no? Y no, yo creo igual que tú, que no necesariamente... Hubo un intento en la administración de la CDE, de Celso Marrancini, de traer a 3 administradores privados, y los 3 administradores privados no pudieron hacer eficiente ninguna de las sedes. Y la única vez que una de las sedes, efectivamente, o las sedes tuvieron un patrimonio positivo fue durante la última parte de la administración del gobierno de Hipólito Mejía, donde efectivamente las sedes tuvieron un resultado positivo de 4 millones de pesos. A partir de ahí no ha habido un solo año donde las sedes no haya el gobierno central
asistido a esas empresas financieramente. Bueno, entonces si no es un problema lo privado, la conclusión es, lo privado no necesariamente es, y en este caso no lo ha sido, más eficiente que la mala administración del gobierno. Bien, no, estamos de acuerdo en esto, pero cuando hablan de esos acuerdos de gestión, entonces ellos definitivamente admiten el fracaso. Pero en conclusión, entonces, pregunto, porque la experta no soy yo, eres tú. Y yo me nutro de ti. En este caso, entonces, ¿qué es lo que se está procurando? Justificar pasar las empresas distribuidoras al sector privado ahora con el nuevo elemento que es la alianza público-privada, diferente, por ejemplo, como fue en el 96, en este caso, bajo el amparo de alianza público-privada. ¿Qué es lo que se quiere en conclusión? Entregar entonces esas distribuidoras, pasarlas a ese sector privado. Acordémonos que hay contratos. El Estado Dominicano tradicionalmente ha sido un mal contratante. Prácticamente los contratos importantes que ha hecho con el sector privado han sido contratos muy malos. Y usted puede comenzar con el contrato de Falcon Bridge, usted con el de Alcoa, con el de Barrigol, con todos los contratos, el contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná. Pero y en el mismo sector eléctrico, aquel contrato desgraciado que fue a 20 años, del que finalmente terminamos librando, no, porque se incorporó como parte de la conversión a gas se hizo en el este, que pagábamos nosotros más con esa planta apagada que con esa planta funcionando. El asunto es que se anunció la alianza público-privada. Una alianza público-privada no es más que un contrato entre el gobierno y el sector privado. Pero nosotros no conocemos los términos de ese contrato. Si ese contrato se pretende hacer, ese contrato debe publicarse previamente para que la sociedad lo conozca y que la gente que tiene alguna experiencia en el sector eléctrico y tiene también experiencia en la, digamos, constitución o preparación de un contrato, por lo menos opinen sobre eso, porque el gobierno ha sido muy mal contratante, ha sido de lo peor que ha habido. Y no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Este se está por estrenar con un mal contrato. Entonces, el sector privado dominicano, ha habido una parte de ese sector privado dominicano que siempre ha tenido un apoyo importante de la debilidad de los gobiernos en términos financieros, debilidad que le ha permitido amasar grandes fortunas y grandes beneficios. Pero lo que pasa es que esas grandes fortunas y esos grandes beneficios al mismo tiempo tienen otra contrapartida, que es la pobreza, una concentración del ingreso extraordinaria que tiene a la familia dominicana postrada. Es una economía de ejercicio mediático que tiene muy magros resultados desde el punto de vista social y desde el punto de vista del bienestar de la gente. Entonces, ese anuncio de esa asociación público-privada con el gobierno dominicano, un gobierno dominicano que a todas luces está dirigido por el sector privado, o sea, todas las políticas públicas, pienso que ese contrato será a favor del sector privado. Exacto. Y en efecto, en contra de todos los dominicanos que pagamos los impuestos con los cuales el gobierno le pagará a ellos. Utilizando como pretexto todos esos elementos que tú has estado analizando aquí en esta mesa, pretextos que no son más que ese pase, ese tránsito. También en este renglón, que no nos sorprende, pero eso decía, a mí no me sorprende lo que ha estado ocurriendo, porque a nombre de esas benditas alianzas público-privadas, yo pienso que será poco lo que aquí va a quedar. Y debe ser administrada por un fideicomiso, hay que esperarlo también de que ese es el apellido. Alianza público-privada, apellidado fideicomiso. Bueno, hoy se redujo el precio del petróleo en la apertura de los mercados internacionales y tenemos el precio del petróleo a $73 el barril. Uno podría decir, bueno, pero eso debe ser un alivio para la República Dominicana, porque evidentemente Industria y Comercio, que ha sido tan estricto en el aumento de los combustibles, yo supongo que la semana que viene habrá una reducción importante de los combustibles, de acuerdo a la formulita de Ito Bisonó, al cual el gobierno se resiste a revisar. Y obviamente se resiste a revisar porque, como todo aquí en República Dominicana, se trata de mafias. Y esa mafia no se quiere revisar porque ahí hay una serie de gentes que tienen beneficios importantes en ese sector.
y probablemente haya gente interesada en el propio ministerio de que eso efectivamente no se revise. ¿Tú entendiste la formulita de Ito Bisonó? No, nunca la entendí. Nosotros los mortales no la entendemos. Es que esa es una fórmula que lo único que tiene conocido es el precio final de venta. Después todos los elementos de los cuales depende ese precio final de venta no se conocen. Entonces, que eso no aplica igual como por ejemplo en la generación eléctrica, Apolinar, no es igual, no, ese precio final y cómo el impacto que eso tiene. No, o sea, hay una serie del precio de los combustibles, de los fletes, del tipo de cambio, de lo que le cobra el banco, los seguros, todo eso está incluido ahí, pero ¿cuál es la participación que cada uno de esos elementos tiene para la determinación del precio final? Eso, a pesar de lo, digamos, elocuente que ha sido el ministro Ito Bisonó, todavía no ha logrado llegar a la población con una explicación clara, precisa, de qué es lo que está dentro de la fórmula de paridad de compra. Que no ha logrado o que no ha querido, porque a veces tú generas muchas confusiones y lo haces muy a propósito, ¿verdad? Porque pudiera explicarlo. Y si personas y técnicos calificados no lo entienden, imagínate tú. Porque eso es una manera también, ¿no? Eso me recuerda mucho a lo que pasaba con el tema de la seguridad social. Ahora el asunto es que de ese dinero que se paga por los combustibles, dependiendo del tipo de combustible que uses, tú pagas una determinada cantidad de impuestos, que es bastante alta. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un galón de gasolina premium, tú mandas 63 pesos al gobierno, y por el gas manda otra cantidad, y por lo otro manda dinero, o sea, y esa es una forma de financiarse del gobierno, y son impuestos que están ahí escondidos, pero impuestos que están basados en un manejo doloso del precio de los combustibles en la República Dominicana. Por tanto, esa información que tú traes entonces ahí sobre el comportamiento del precio del barril, a nosotros no nos dará ni frío ni calor, porque no tendría, porque no son transparentes, entonces el impacto que debería tener en la economía nuestra. Claro, no, eso no se va a ver, y todavía peor, porque el presidente acaba de anunciar que va a subsidiar. Pero debería de verse, si se manejara con transparencia, ¿qué implicaría, Apolinar? Pero realmente? Ese sí condicional. Ese sí condicional. Es que no se va a manejar porque de ahí depende una parte importante del financiamiento del gobierno. Porque tenemos que denunciarlo y decirlo, por lo menos, mira, no va a impactar por esto, por eso. Por eso. Entonces, Abinader, ¿qué anuncia? Anuncia que va a subsidiar los combustibles a los motoconchistas. Es una medida populista de un presidente que todavía no entiende lo que es el populismo, y eso es una medida populista. En lugar de arreglar la fórmula, en lugar de transparentar el precio de paridad de importación de los combustibles, en lugar de hacer eso, lo que se pone a anunciar que va a subsidiar a los motoconchistas. Porque a los motoconchistas le conviene más que sea revisada la fórmula y que se le vende el combustible. Porque en medio de todo nos fuñen y después nos quieren hacer creer que nos hacen un favor. Exactamente. Entonces, eso, oye, nos despertamos con noticias muy desalentadoras, porque también esa noticia de que en un país normal debería ser alentadora esa. Bueno, no, el subsidio no. No, yo digo el precio del petróleo, sí. Pero también, ¿cómo tú vas a trasladar la ineficiencia privada a la ineficiencia pública? O sea, dos ineficiencias combinadas, evidentemente que te dan una ineficiencia mucho mayor, porque el sector privado lo que va a buscar es sencillamente sus beneficios. Eso es lo que hace el sector privado, buscar beneficios. Me crea confusión. ¿Es ineficiencia realmente? No. ¿O es una forma? Mira, puede haber algún tipo de confusión por el hecho de que las pérdidas no técnicas no están explicadas, y uno podría decir, ¿qué tiene que ver el sector privado con esas pérdidas no técnicas? ¿Son ellos que la producen adrede o son pérdidas efectivamente cuya explicación es tan complicada, tan compleja, que los mortales dominicanos no podemos entender? Entonces ahí hay una combinación de dos cosas. O sea, la eficiencia en los mercados del sector privado, en cualquier sector que usted mire, está dominada por monopolios. No hay competencia en la República Dominicana, y supuestamente el sector privado debería buscar la competencia, es decir,
que prime o que prevalezca el mejor, el que tenga mejor calidad en la producción, menor precio, el que tenga una organización industrial más eficiente. Ese es el que debe, digamos, prevalecer en el mercado. Pero aquí prevalecen en el mercado lo más ineficiente, los monopolios. Mientras tanto, mi querido Apolinar, entre una cosa y otra, que vamos a retomar justamente en ese punto, porque la verdad que hay que aprovechar que usted ha venido hoy, Dios mío, pero muy bien, ¿no? Entre una cosa y otra tenemos a que la única santa y puta, la dominadora, la Santa Catalina, que es la nuestra, la planta que iba a resolver todos los problemas, la panacea, salió, está fuera del aire. Así es. Y hay otras también que están, otras plantas que también están fuera del aire. Entonces ya ustedes saben lo que nos espera. El sector privado. No es el sector privado. Sí, nos vamos, regresamos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo en este fin de semana, en este viernes, con un balance bastante complicado. Muy complicado. Primero, la declaración de Aristóbulo de Juan, que hay que recordar que ese es un experto financiero español que asistió al Banco Central durante el año del 96 al 2000, que dio una serie de recomendaciones al Banco Central para cerrar los bancos que quebraron y no le hicieron caso. ¿No? Y ahora un manejo extraño también. Sí, claro, no, porque enfrentar el problema no es lo mismo que dejárselo al que viene y yo quedar como si fuera el príncipe rey de las finanzas de ese país. Además, advertencias que se van hecho con tiempo y esos manejos extraños. Que entonces, Aristóbulo de Juan, muchas cosas que contar aquí respecto a Aristóbulo de Juan hizo una precisión con respecto a la supervisión bancaria y dijo que se necesitaba una supervisión bancaria más robusta. Yo no sé si él revisó la regulación bancaria que le ejerce el Banco Central, porque el Banco Central generalmente con la administración de Héctor Valdés ha sido muy laxo con respecto a la regulación bancaria y una aplicación estricta de las normas financieras al sector financiero. Me encanta lo lindo que tú lo dices, muy laxo. Sí, muy laxo, o sea, y además, si eso es así, entonces, ¿cómo podría pedírsele, y esto no es una defensa a la superintendencia de bancos, cómo podría pedírsele a la superintendencia de bancos que fuera robusta en la supervisión cuando efectivamente la regulación no lo es? Entonces ahí hay una combinación. No ha sido exactamente, precisamente laxitudes las que ha tenido este señor Valdés Albizu, ¿no? Sino también ha sido una combinación de dejadez de las dos instituciones, obviamente, de las cuales sus principales figuras dependen, sus posiciones de los bancos comerciales. Entonces, evidentemente que ellos no pueden hacer mucho, ellos pueden mirar, pero no tocar, y para eso no se debe ir a una posición pública, se debe ir a una posición pública a servir. ¿Cómo es lo que se estila, no? Mientras eso pasa, nosotros tenemos cifras en términos de la pobreza que son bastante preocupantes. No, en este país acaba de naufragar una embarcación con dominicanos. 70 personas que no se dieron cuenta de lo bueno que estaba este país, como lo dice este señor Valdés Albizu. Sí, no se dieron cuenta y se iban de este país, pero se iban de este país a tener una contribución que es mucho mayor que cualquiera de las contribuciones sectoriales que hace el sector privado dominicano, porque 8.000 millones de dólares al año no lo produce el sector turismo, no lo produce el sector de zona franca, no lo produce ninguno de los sectores. Las remesas sí. Las remesas sí. Es decir, los dominicanos empobrecidos que han tenido que emigrar para lograr tener acceso a un nivel de vida más o menos decente. Y asistir a sus familiares que dejan aquí, que son los que te dan esas cifras por remesa, que es gracias a la solidaridad y a la responsabilidad de esos dominicanos con sus familiares. Exactamente. Eso es una... Pero fíjate lo interesante del asunto. Es decir, hay una persona que, fruto de su situación financiera en la República Dominicana, es capaz de lanzarse al mar en una embarcación generalmente débil, a enfrentar la muerte o la detención cuando lleguen a Puerto Rico y la depatriación, sencillamente por encontrar un trabajo. Pero aquí me están diciendo que ya se ha empleado todo el mundo. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice que ya se recuperaron
encontraron todos los empleos que se habían perdido por efecto de la pandemia. Yo quisiera saber dónde los han empleado. Y mientras estas personas hacen eso, volvemos a mirar de nuevo, señores, hacia la corrupción y hacia los que trafican con la crisis de la gente, que la crean y después trafican con ella, con los viajes ilegales en yolas, que son viajes de la muerte, que no han dejado de producirse. Lo que pasa es que ahora, en esta embarcación de 70, que normalmente se van llenos de inmigrantes y vienen llenos de otra cosa, porque esa es la otra. Tú sabes, ajá, claro, y no es precisamente de plátano, que aquí los producimos ahí en el sur. ¿Y quiénes protegen a esa embarcación? ¿Quiénes deberían de cuidarla? Entonces no cuidarla, o quienes deberían impedir que justamente los dominicanos pongan en peligro su vida. O sea, no, esos lucran, esos están para lucrar. Porque tú recuerdas cómo se involucraba la Armada. O sea, en esos viajes ilegales es imposible que se produzcan sin que nadie los vea, a menos que no haya complicidades. Eso siempre lo hemos tenido bastante claro, porque los viajes ilegales, aunque mermaron aparentemente de un tiempo a esta parte, o tecnificaron la forma de hacerlo, que ya no se producían desgracias como a las que asistimos ahora, siempre todos hemos sabido que eso no es posible sin las complicidades que se dan. Otro negocio, entonces. Pero acá, o sea, es lo mismo como el negocio de los militares en la frontera. Exacto, no tan lucrativo como los negocios que tuvo el hermanito más chiquito de Danilo Medina, por ejemplo, con el tema de los hospitales, que eso le metió un revés al señor Alexis, que procuraba someter una instancia para que le variaran su medida de coerción después que se filtró los resultados de esa auditoría, en las que se dice que este señor recibía sin ningún papelito para nada, desde hoy SOE, cerca de 3.000 millones por salud pública, de que por proveer a los hospitales de las indumentarias que en muchos casos no necesitaba, hasta 2.000 millones tranquilamente, como si fuese una bendición de Dios, sin un papelito de soporte. Tú puedes imaginar cómo eso puede ocurrir en un país. Bueno, solamente puede ocurrir en un país donde la institucionalidad es débil, y la institucionalidad dominicana ha sido muy débil, particularmente con la justicia, y justamente estamos a la espera de resultados. La única manera que los ciudadanos dominicanos pueden creer en que la aplicación de la justicia ha tenido resultados para que convengan al buen comportamiento ciudadano y al buen comportamiento de los funcionarios públicos todavía no se han producido. Estamos a la espera de esos resultados, y esos resultados serán alentadores o desalentadores. Por lo menos el de Odebrecht fue desalentador. Muy desalentador. Muy desalentador. Y otros que están ahí que no se atreven ni a sacar. Y por ejemplo, porque eso es parte de lo que estamos hablando, es parte de una auditoría de 15 que están guardadas, pero dentro de esas 15, ahí hay algunas auditorías de las que este Ministerio Público no se atreve a sacarlo del escritorio. Están ahí porque no saben cómo que le van a... La equivocación del gobierno estriba en lo siguiente: ellos creen que con ese tipo de auditorías bajan la popularidad de sus opositores. Pero de una parte de sus opositores, porque hay otra que está totalmente tranquila, que no tiene ningún problema, a pesar de que tienes una colota que pisarle. Tenemos que dividirlo en dos entonces, sí. Las auditorías que son del 12 hacia atrás y las del 20 hacia acá y las que están en ese tramo. Exacto, entonces ese es el problema es que aparentemente ahora lo que se está jugando es a señalar al contrario político, sin tener en consideración de lo que se está poniendo en juego en este momento es la institucionalidad dominicana, y particularmente de la justicia, que gravita sobre todos los dominicanos, no solamente sobre los individuos, sino sobre las empresas y sobre el comportamiento general de la sociedad dominicana, de tal manera que se está jugando con algo muy peligroso. Bastante. Y eso es solamente para tratar de arrinconar al contrario político, sin tener en consideración que el contrario político era su opositor en las elecciones, pero quienes votaron fue la gente. Y si a la gente, justamente esa que votó por usted con la esperanza, que votó por esta administración con la esperanza de que muchos de esos problemas que se habían señalado durante la campaña electoral fuesen solucionados, y no se solucionan, y lo que se hace es que se juega nuevamente
con la gente, entonces los resultados no van a ser lo que ellos esperaban. Claro. No se van, o sea, el hecho de que usted logre un acompañamiento de uno de sus antiguos opositores y que ahora se le añade, por ejemplo, a Fuerza del Pueblo, que se le añada al PRM, que aparentemente a eso se juega, eso no significa desde el punto electoral mucho, sabiendo que este gobierno no ha cumplido todavía con lo que fueron sus promesas de campaña. Bueno, lo que pasa es que hay un asunto que debemos tenerlo claro, Apolinar. No es que la gente votó por este gobierno, no. Es que la gente votó en contra de todo lo que representó el pasado gobierno y el único instrumento que tenía a la mano en ese momento era este. Pero no es que la gente votó no, y no lo quieren entender, ¿eh? No, eso deberían tenerlo claro. No lo quieren entender y el asunto es el siguiente. Y ahí está la equivocación. Ellos creen que sus juegos majestuosos de políticas a través de la justicia van a convencer a la gente, si no hay resultados en esa dirección, de que efectivamente este gobierno está persiguiendo la corrupción de verdad y en serio, para restablecer la institucionalidad dominicana que se perdió. En un tribunal en Bonao hubo una trifulca de 4 acusados. No solamente se enfrentaron a la policía, los que estaban ahí, hicieron un desorden, y lo que te lleva a preguntarte es, ¿dónde está la autoridad? No hay respeto porque porque la autoridad se perdió. Se la tragó la corrupción. Exactamente, justamente por la corrupción. Se la tragó la corrupción. Ese es el problema. Y si nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, de los expedientes que... Vamos, digamos que en ese renglón, porque, óyeme, nosotros no vamos ni siquiera a mirar que es lo más reciente que tenemos, lo más mencionado respecto a lo que fue la corrupción del 2012 hacia atrás, que es el caso de los tucanos, porque ahí lo que hicimos reducir a un oficial, ¿no? Hay otros expedientes, por ejemplo, que lo tienen sobre la mesa ya este Ministerio Público, que tiene que ver con esa administración, por ejemplo, y que involucran a gente que, como el ex de Obras Públicas y del Metro, el señor Diandino Peña, vamos a decirlo por su nombre y apellido, porque eso es público, en términos de auditar gestiones. Y si nosotros vemos el caso del INAIPI, y si nosotros vemos el plan, el caso del plan social, ¿dónde está? ¿Qué ha quedado? ¿En qué quedó el expediente de Donald Guerrero? Vamos a mencionar todos esos expedientes y vamos a decirnos en qué están esas investigaciones. Pero habría que pasar, antes de llegar ahí, por ejemplo, al expediente que depositó Guillermo Moreno. Correcto. ¿Ante quién? ¿Quién era la que estaba de fiscal del distrito? ¿Quién era? Rosalía. No me acuerdo. El caso es, no era Jenny Berenice que estaba. Jenny Berenice. Y ese expediente sencillamente fue archivado, sin ningún mérito desde el punto de vista legal, al parecer, igual que por esa decisión. Igual que el de Entonces, yo estoy esperando de que si hay alguna acusación de ese litoral que tú mencionas, efectivamente sea acogido y sencillamente sea desmontado o acogido por un tribunal, pero no sencillamente por una decisión administrativa de una sola persona. Entonces, esas son las debilidades que todavía existen. Y yo no sé qué va a pasar cuando nosotros lleguemos al punto que yo creo que será un gran desafío para esta administración, porque tendrá que hacerte, señores, Jan Alain está ahí preso y lo que más pesa dentro de todo lo que se le adjudica a Jan Alain es el caso de la Nueva Victoria, y en el caso de la Nueva Victoria, tú sabes quién tiene un protagonismo extraordinario. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a Jan Alain preso de manera preventiva, o vamos a ver ese expediente con todos sus detalles, y cuando se haga, qué va a pasar con algunos personajes? No, es que no se ha querido tocar a esos personajes. Pero esos personajes que tuvieron que ver con la remoción de la tierra y de los hijos del dueño de esas empresas, y eso no se ha tocado y no se va a tocar, porque esa es justamente la punta de lanza de la administración de las políticas públicas del sector privado en el gobierno. Y si no pregunten dónde está OISOE, que todos vimos con muy buenos ojos, que fue, acabamos con OISOE, que por cierto, parte de lo que se habla hoy del hermanito menor de Danilo, Alexis, tenía que ver con los manejos en OISOE, y bueno, todos vimos que bien OISOE. Pero ¿qué pasó con OISOE? Hay una nueva versión de OISOE, de gente que deberían de estar en licencia para hasta que se esclarezca su situación, y con ello el prestigio de su familia, que por más de 50
50 años han sido empresarios en este país. Ah, no, tienen en sus manos entonces una nueva versión de OISOE. Pero Ivonne, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la CDE? La CDE se desmantela con un decreto cuando esa empresa privada, empresa pública fue creada por una ley. Claro. De la misma manera está pasando con el SEA. O sea, todos están creando fideicomisos. Es decir, que la institucionalidad legal de esta administración no es respetada por el gobierno, justamente por el quien debe tener la responsabilidad de respetar y hacer respetar las leyes en la República Dominicana. Entonces, no le pida este gobierno a los dominicanos que respetemos la ley cuando el propio gobierno no la respeta. Que es pasible incluso de sometimiento. Claro, entonces, en el caso de la CDE, por ejemplo, lo que está haciéndose cuando el señor ministro de Energía y Minas decidió colgar su, ¿cómo se llama? Esto que tú cuelgas en la oficina, que decía ministro de Energía y Minas, la cogió, fue y quitó la que estaba en el edificio de la CDE, que decía vicepresidente ejecutivo, y ahí la colgó con todo y presupuesto y empezó a ejecutar de manera, sin nadie sabe cómo, sin transparencia. Pero lo desafortunado de esas medidas es que no están acompañadas de ningún viso de legalidad. Exacto. Pero lo está ejerciendo el propio gobierno, y el propio gobierno no se da cuenta del error que está cometiendo desde la perspectiva, insisto, de la institucionalidad de este país. Pero hay otros elementos que son más preocupantes todavía para el año que viene, y es la inflación. La inflación que no ha sido generada en este momento por un exceso de demanda, sino que justamente está siendo determinada por los costos de las importaciones. Como te darás cuenta, evidentemente, para que eso sea cierto, lo predominante en la economía dominicana no es la producción interna, sino las importaciones. Entonces las importaciones están haciendo que la inflación sea más alta, más elevada. Ya no podemos decir que los combustibles, porque acaba de bajar el precio del petróleo, vamos a ver el comportamiento del gas, el comportamiento de los otros combustibles fósiles, a ver qué ocurre. Ahora bien, normalmente en una economía ocurre inflación de acuerdo al punto de vista clásico de la economía. Si su economía está trabajando a todo vapor, y el Banco Central emite una cantidad mayor de dinero, eso significa que va a haber mayor demanda, y esa mayor demanda no puede ser correspondida con mayor producción. Ahí se produce inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora nosotros estamos en una economía deprimida, no tomen por verdaderos los datos del Banco Central, porque esa es una creación ficticia para favorecer políticamente a esta administración que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahora lo que nosotros estamos en presencia es de que la economía dominicana está en baja, no se está produciendo como en los años anteriores, estamos por debajo de la capacidad máxima de producción de la economía dominicana. De tal manera que en esas condiciones es imposible de que se produzca inflación, y el gobernador del Banco Central aumenta la tasa de interés para reducir el consumo duradero y para reducir la inversión, lo que va a hacer que la economía dominicana caiga más. Bueno, señores, qué bueno que el próximo martes Apolinar va a estar con nosotros, porque yo creo que amerita más explicación para que ustedes entiendan perfectamente de qué estamos hablando y profundizar en ese tema y en otros temas. Terminó el tiempo, mi querido Apolinar. Vamos a agradecer, como siempre, a todos ustedes el acompañamiento que nos dan, a desearles un muy buen fin de semana, portarse bien. Vamos a hacer lo propio, por lo menos lo vamos a intentar. ¿Nos reencontramos? Nos reencontramos el